Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva cápsula sobre la comunicación oral. En esta ocasión veremos tres preceptos importantes para el manejo de la dicción. La dicción, que es uno de los componentes básicos y de los más importantes para lograr una correcta comunicación oral. ¿Qué es en sí la dicción? ¿A qué nos referimos con la dicción? Cuando una persona puede decir que tiene una correcta dicción o que hay una mala dicción, generalmente cuando nosotros decimos, de manera coloquial decimos, no le entendí lo que me dijo. Y no es solamente, no le entendí en lo que está articulando al hablar, sino que también no le entendí en lo que me está diciendo, que son otros componentes, también parte de la comunicación que ya hemos visto en nuestra cápsula, que se genera ruido y que impide que el mensaje llegue de manera adecuada. Cuando hablamos de la dicción en sí, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la capacidad que tiene cualquier persona de hablar correctamente. ¿Qué es hablar correctamente? Expresar de forma adecuada sus ideas y que los demás me entiendan. Porque puede ser que yo me exprese bien, pero si el otro no me entendió, entonces hay un problema de dicción. Por supuesto, está esto relacionado a que usemos el mismo lenguaje, el mismo idioma. Si yo quiero hablar con una persona que habla inglés y yo solo hablo el español, pues por supuesto que por muy buena dicción que yo tenga, no me voy a dar a entender porque no tenemos el mismo idioma. Parece que es algo que se puede sobreentender, parece que sería algo obvio, pero en ocasiones sí nos falla. Incluso cuando pretendemos hablar nosotros en inglés, cuando no sabemos hablarlo correctamente y queremos nosotros llegar o hacer llegar un mensaje a alguna persona que sí lo habla y pues no nos entendemos. Entonces, bueno, ¿qué es la dicción? La capacidad de hablar correctamente, de expresarnos de manera correcta. Sin embargo, existen una serie de errores comunes que en esta cápsula veremos tres, en las siguientes dos cápsulas veremos otros problemas de dicción. Veremos tres, ¿no? El asunto del tono, el asunto de la velocidad, ¿no? Que los iré explicando ahorita, y uno más. Veamos, el primero es, ¿qué sucede con el incorrecto tono de la voz? Cuando yo me estoy expresando y de pronto mi voz se me va muy agudita, esa voz agudita empieza a impedir que se malentienda el mensaje, que no llegue correctamente. O que de pronto mi voz empieza a ahogar, ¿no? O que es demasiado grave mi voz. Entonces, estos cambios de tono hacen que se pierda la dicción. Lo mismo sucede con el volumen. Si yo empiezo a hablar algo muy bajito, que empiezo a decirle, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona dice, ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Es que no te oigo, háblame más fuerte. Bueno, ahí nos estamos refiriendo a que el tono y el volumen no están siendo adecuados. Lo mismo sucede en el volumen, sucede cuando estoy hablando muy fuerte y de pronto alguien sabe, espérame, no me grites. No te grito, así hablo. ¿Qué sucede? Estamos utilizando de manera inadecuada nuestro tono de voz. Esto genera un error común en la dicción. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Saber cuál es el tono adecuado para mi interlocutor. Si yo reconozco en mi interlocutor que le estoy hablando muy fuerte o muy bajito, muy piano o muy fuerte, o que mi tono es demasiado agudo, es una voz muy chillante o demasiado grave, entonces tengo que ver cuál es el mejor tono para mi interlocutor o el grupo de interlocutores. Ese es uno de los primeros errores. Otro error es la velocidad del habla. Hay gente que habla demasiado rápido y de pronto no le entendemos nada de lo que nos está diciendo y nos dice, a ver, espérate, ¿por qué me hablas tan rápido? Bueno, eso está vinculado con la velocidad y nos da una mala dicción. Si ustedes ven el deporte, en el deporte tienden mucho a acelerar cuando viene la zona de peligro. En el caso del fútbol, de pronto dicen, ahí va el jugador 1, se lo pasa al 22 y de foul, ¿no?
por querer llevarnos a una situación climática, aceleran la velocidad. Pero hay gente que habla así demasiado rápido, no se te entiende. O queremos hablar demasiado rápido porque nuestras ideas están fluyendo tan rápido, pero nos atropellamos al hablar. Entonces, aquí se genera otro problema común de la dicción, que es el manejo inadecuado de la velocidad. Lo mismo ocurre si hablamos muy lento, ¿no? En otra cápsula veremos específicamente el manejo del ritmo, ¿no? El tempo y ritmo. Aquí lo estamos viendo como un problema de dicción. Entonces, fíjate, si yo empiezo a hablar lentamente, mi interlocutor se va a disparar, se va a ir, su atención se va a disipar, entonces mi mensaje ya no va a llegar. ¿Por qué? Porque su atención va a estar en otro lado, porque son demasiadas las pausas que se están haciendo. Entonces, no es bueno ni hablar demasiado rápido, ni hablar demasiado lento. Igual, tengo que estar pendiente de mi interlocutor. Hay gente o hay temas que tenemos que nosotros acentuar, entonces nos vamos más lento. Pero hay temas que nos vamos un poquito más rápido. Cuando alguien quiere terminar una conversación, dice, muy bien, entonces ya quedamos, nos vemos mañana, se acelera. Entonces tengo que saber cuál es la velocidad adecuada para mi interlocutor. Ese es el segundo. El tercero, nuestro tercer error común que veremos en esta cápsula, es el control del aire al hablar. No sé si les haya pasado o hayan escuchado gente que de pronto está hablando, se le va la voz, ¿no? O que de pronto gallean, ¿no? Como los adolescentes que, como ellos les está cambiando la voz, gallean mucho, ¿no? Entonces, de pronto la gente no respira adecuadamente. Ya en la cápsula anterior vimos algunos ejercicios de respiración para hablar correctamente, pero hay gente que no está con la respiración consciente y de pronto quiere decir tan rápido la idea o está con la idea que de pronto dice, y se le va la voz, ¿no? Se le va la voz o de pronto quiere jalar aire por la boca, ¿no? Esos son errores comunes, ¿sí? En el manejo del aire. Entonces tengo que saber respirar correctamente para que la frase llegue correctamente. Entonces, hay gente que cuando va a hablar no jala el aire correcto y entonces sus primeras sílabas en una frase no se le entienden. Por ejemplo, yo podría leer correcto control del aire al hablar. Correcto control del aire al hablar. Entonces, ¿qué sucede? No estoy acentuando correctamente la primera sílaba. Incorrecto control del aire al hablar. Y se me cae la última sílaba. Entonces, tengo que acentuar bien la primera y bien la última. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Incorrecto control del aire al hablar. Para ello, necesito yo saber con claridad cuál es la idea que quiero yo expresar, cómo pretendo yo que llegue mi idea, qué frase se va a estructurar para que el aire que yo jale sea el correcto. Es como hacen los cantantes, ¿no? Cuando le dicen, es que se le va la voz, ¿no? Dice, el flautín, ¿no? Y jalan. ¿Por qué? Porque les está faltando el aire. Lo mismo nos sucede al hablar. ¿Por qué? Porque no tenemos correcta la medida del aire que se requiere en una frase específica, o a veces estamos jalando aire por la boca y se nos empieza a secar la garganta y nuestra voz se pierde. Bueno, ¿qué es entonces la dicción? La dicción es expresarnos correctamente. ¿Cuáles son 3 errores comunes? El uso inadecuado del tono, el uso inadecuado de la velocidad y el uso incorrecto del control del aire al hablar. En nuestra próxima cápsula veremos otros problemas que están en relación con la articulación, qué sucede con la articulación al hablar y qué sucede con gente que que está diciendo errores comunes, ¿no? O con gente que no pronuncia bien alguna letra, ¿no? Que dicen la claridad, ¿no? Y en lugar de dar la D, dan la T. Entonces, problemas de articulación, problemas de ceseo, problemas de vulgaridad, problemas de barbarismos, problemas de muletillas, bueno, esos serán otros errores comunes que veremos en nuestra próxima cápsula.
Muchas gracias, que tengan un extraordinario día, una extraordinaria semana. Soy Felipe Oliva y sigo a sus órdenes.